Si tuviéramos que hacer una sinopsis de ese libro, imaginamos que tu historia es un libro, le damos la vuelta, vemos la contraportada, ¿qué pone? ¿Es la historia de una mujer? ¿Qué? Es la historia de una mujer que tuvo mucha curiosidad por conocer el mundo, que se aventuró y se atrevió a brincar obstáculos para reconocer y por vida propia darse cuenta que lo que le decían los libros era una realidad. Y porque quería además que el mundo era tan pequeño, tan grande como lo tenías en la cabeza, y yo necesitaba conocerlo y hacérselo saber a mis hijos, a mi familia. Y cuando yo me enteraba que aquello que yo veía en los libros estaba enfrente de ellos, me invadía una emoción increíble y quería saber más, más y más de todo eso. A mi jefe lo ascienden y entonces un día me dice: "Maru, te vas a quedar en mi lugar". Yo tenía 24 años. Era un miedo enorme porque yo decía: "Es una responsabilidad grandísima". Pero entonces dije: "Si él cree en mí, yo debo de creer en mí". Experimentar conmigo misma buscando marcas buenas, pero de acceso para todos. Y bueno, resultó una maravilla porque creo yo que yo lo hice con el corazón, pensando en mí y en las mayorías, y funcionó. Ujú. De ahí tuvimos de una tienda, hicimos 8 tiendas, no había otra opción. Llegó la inseguridad a México, en la ciudad donde yo vivía empezaron cosas terribles y pues un día llegó a nosotros. Decidimos que Estados Unidos era el lugar. Cuando yo me voy a Estados Unidos, me voy con mi hijo, con mis hijos, en un autobús a las 12 de la noche con una maleta. Y poder ser un residente legal, estudio la universidad y mis hijos como dependientes pues también tienen una visa de residencia temporal. Ujú, Y, y pues empieza otra etapa de mi vida, otra etapa donde entro a una universidad donde es de puros jóvenes. Y ujú. yo decía, bueno, caray, claro que yo quiero seguir estudiando. Siempre me ha interesado estudiar, creo que toda mi vida he estudiado, nunca he dejado de hacerlo. Y entonces comprendí que eso era lo que yo quería hacer. Esa Ujú. realidad era la que yo tenía en ese momento, pero que iba a ser muy difícil para mí porque ante más tenía yo que crear a 2 niños, tenía que buscar una casa, tenía que adaptarme y adaptarlos a esa Ujú. situación. Tuve que aprenderme toda la primaria, toda la secundaria del contexto de Estados Unidos, la historia, el sistema político para descubrí que estos niños tenían historias de vida muy peculiares, muy, muy peculiares. Ujú. Muchos de ellos, venían de otros lugares. Sentí mucho miedo, mucha soledad, muchas ganas de que alguien los arropara, más allá de las tablas que como jóvenes habían pasado, necesitaban de esa parte de decirles: estás bien, tú puedes, estás seguro". Pareciera que cuando en un inicio me despreciaban porque me decían, claro, si yo era María, si a María la unimos en este grupo de debate, pues nos va a hacer perder. Mi marido pone una empresa allá de transporte y tal, mm, y en inicios va muy bien, pero el contexto económico de reglas, de visas, es difícil. ¿Difícil en qué sentido? Es muy agresivo, pero en un momento de la vida, un mal contrato, cosas no leídas, etcétera, mm, hacen que todo lo que se tenía se pierda. Se sufre una pérdida grande y pues un día nos vemos con que pues ya éramos pobres. Pero regresar a México era, ¿qué tenemos en México? Ya no había nada. Tuve que apoyarlos, tuve que decidir que nos quedábamos con lo que teníamos y, y que yo tenía que trabajar, porque ya lo hacía a mitad de carrera, ya practicaba en un despacho, luego me piden quedarme, estoy Ujú. ahí, Ujú. dejamos las comodidades, tuvimos que cambiarnos a lo que financieramente nos permitía. Pero como te digo, la posibilidad de que mis hijos siguieran ahí era mucha, porque tenían todo. Mm, Me di cuenta que eres lo que quieres ser, que la edad no importa, que siempre que tú estás dando,
vas a recibir a cambio, Ujú. que tus fortalezas las puedes, aportar y que no tienes que tener miedo de tus debilidades, que ¿Qué las po porque así soy yo creo que mi esencia es esa, mi esencia es intentar siempre hacer las cosas de la mejor manera, no me puedo quedar igual. Ujú, Mi vida siempre es innovación, mi vida es siempre, pues entendí que son cambios y que los cambios los tengo que abrazar para explorar, para darme cuenta que hay un mejor camino más fácil para lograr a esa armonía que yo debo de tener para sentirme ujú, eh, estable o ujú, segura. Todo el tiempo yo he pedido señales. Cuando hay 2 caminos que se abren, soy muy analítica y bueno, veo la mejor opción, pero a veces la mejor opción también trae un sacrificio. Y en ujú, este caso, no nada más era yo, eran mis hijos, y el mantener a una familia junta. Y ujú. cuando yo escuché derechos humanos, pues fue es un tema que siempre me llamó la atención. Des Venía de un contexto muy diferente, todo ese estrés acumulado de decisiones del día con día me invadieron y me enfermé. Mm. Ahí entendí que la vida era dura y que luego te morías, pero esa frase tenía una magnitud tan grande para mí, porque sí, la vida era dura, pero había superado y esa vida dura, o esos momentos difíciles se replicaban en tanto orgullo, en tanta, Es el satisfacción que me mundo. daba. ¿Y a día de hoy con qué sueñas? Ahora sueño con volver a viajar, pero escoger aquellos sitios donde yo me pueda sentar a escribir historias, historias vividas, historias inventadas, con esos personajes que de niña siempre los mantuve en la cabeza. Tengo mucho lenguaje interno, pero quiero viajar a un lugar que es la Toscana, que yo conocí, donde rodeada de un paisaje que que a mí me impresionaba, donde se come tan rico y que me inspira demasiado, donde muy cerca está Florencia, cuna del arte, donde yo puedo motivarme, llenarme de toda esa belleza que ha prevalecido a través del tiempo. Me